la cuestión de los asesinatos es una expresión de la podredumbre de la sociedad actual. Al final de cuentas, es una expresión más de la gran miseria a la cual nos ha brillado las políticas de los presidentes que hemos tenido, pero también la lógica del propio sistema capitalista, ¿no? Estamos viviendo prácticamente en una situación de barbarie. Lenin lo dijo hace, no tanto, menos, como 80, 90 años. Socialismo o barbarie. Lenin dijo eso. Palabras proféticas, camaradas. Hoy estamos en una situación de barbarie, de completa barbarie. Digo, no, todavía podemos a veces caminar tranquilos por la calle, pero ya no estás seguro de nada. Lo que le pasó a este compañero de filosofía y letras es tremendo. No es la primera vez que hay asesinatos en serio. No es la primera vez. ¿Cómo es posible? Obviamente es un luchador social. El compañero era un luchador. Y hay movilizaciones, y eso también pegó en la conciencia del estudiantado de Ciudad Universitaria, de la Facultad de Filosofía. La semana pasada, de una movilización de unos cuantos, de decenas, 20, 30, esa movilización por consecuencia en defensa del asesinato del compañero se convirtió en 700, 800 personas, cerrando Avenida Insurgentes. Ayer se convocó, ayer hubo otra movilización. El SME lo está apoyando. Exactamente. Entonces, por supuesto que hay una respuesta en ese sentido, porque nosotros sabemos que esto tiene elementos políticos, necesariamente, y elementos de amedrentamiento hacia las luchas de la juventud. Ese es el punto fundamental. Mira lo que te va a pasar si te movilizas. Esa es una señal que está lanzando el sistema. Y así tenemos que asumirlo. Por supuesto que hay connotación distinta en cuanto al asesinato del panista de la Piedad, ¿no? Por supuesto que hay hay elementos distintos que determinaron ese asesinato, ¿no? Por unas políticas. Al final también tiene elementos políticos. Pero en última instancia todo es consecuencia de la barbarie del sistema capitalista en el cual estamos. La periodista argentina también saca un libro sobre el sexenio de Calderón. Está siendo amedrentada porque yo no lo sé, no sé cómo es el libro, pero pues por lo que comentan, pues es un libro que desenmascara de manera clara y escrita la política de Calderón, que bueno, prácticamente todos sabemos que es la política de un gobierno de derecha. Y bueno, finalmente pues eso es una amenaza. Lo que estamos viendo con toda esta guerra contra el narco, lo que estamos viendo es una situación de amedrentamiento contra las luchas sociales. La burguesía, la derecha, se está preparando para reprimir al pueblo. Eso es la verdadera esencia de la lucha contra el narco. Carajo, todos los días nos ponen en la pantalla líderes de cárteles. ¿Y cómo es posible que agarrando tanto líder, el narcotráfico siga funcionando como si nada, el consumo de drogas vaya en aumento, etcétera, etcétera? O sea, eso es una tomada de pelo que, bueno, ya nosotros no nos la tomamos, ¿no? Ya nosotros ya sabemos qué onda. Eso es pura mentira del gobierno de Calderón, los chivos expiatorios que agarran, etcétera, etcétera. Manejan una doble moral. Totalmente. La burguesía, la derecha, siempre va a manejar una doble moral. Nos va a hablar de buenas intenciones, pero evidentemente es pura hipocresía, ¿no? Entonces, esto es la preparación de la burguesía, de la derecha, para reprimir las luchas sociales. Por la vía de los hechos, lo que estamos haciendo es prácticamente un estado de sitio en México. Por ejemplo, yo he tenido, por cuestiones laborales, la oportunidad de salir a provincia, no sé si ustedes lo hayan hecho. Prácticamente hay ciudades sitiadas por el ejército. En las plazas públicas, donde está el Palacio Municipal, donde está la iglesia, donde salen los niños a jugar, están los militares. Y no sentados, están parados con el arma casi como si te fueran a apuntar. Eso lo vemos en cada municipio, en cada ciudad de la que nos rodea. Entonces, lo que estamos viendo es un amedrentamiento hacia la sociedad. No salgas, no te organices, no luches, no te movilices. El miedo, exactamente, crear un ambiente de terror, un ambiente de miedo. Todo eso solamente pues, lo vamos a derrotar con la organización, porque el ejército también, lo mismo que toda la sociedad, también tiene clases.
También el ejército su composición es de obreros, es de campesinos. Yo como militar tengo un hermano que es trabajador y que tal vez está movilizando en alguna lucha. Y si el gobierno, si la burguesía, si la derecha no ha reprimido, por ejemplo en 2006, si no reprimió el movimiento, fue por el temor a que el ejército se partiera en líneas de clase. El 70% votó por Andrés Manuel López Obrador. Tan solo eso ya es una rebeldía a los altos mandos militares. Entonces, la burguesía sabía que si en ese momento sacaba al ejército a las calles, podía significar una situación donde los militares, más que reprimir al movimiento, se fueran del lado del movimiento. Incluso esa posibilidad todavía existe. No hay que dejarnos llevar también por esas ideas falsas de que el ejército es muy poderoso, el Estado es totalmente poderoso. No, el Estado estamos en un régimen político débil. El gobierno de Calderón es el más débil de hace muchos años en México. Si realmente no ha caído el gobierno de Calderón, no ha sido porque sea fuerte, ha sido más por la debilidad de la izquierda. También tenemos que decir eso muy claro. Si el gobierno de Calderón se ha mantenido durante todo este sexenio, ha sido por la debilidad de las organizaciones de izquierda, más que por la propia fortaleza del gobierno mismo. ¿Sí? La cuestión de la deuda externa, por supuesto, es una situación impagable. De hecho, una de las demandas que tenemos que impulsar es suspensión de la deuda externa. El movimiento debe de suspender esa deuda externa, porque nosotros no fuimos los que tomamos esa deuda. O alguno de ustedes fue con Estados Unidos y a decirle, oye, préstame un dinerito, quiero endeudarme contigo. No, ¿verdad? Claro, el pueblo la está pagando. Todo el dinero que se mueve a nivel mundial, todo es obtenido de las manos y el sudor de la clase trabajadora. Todo, desde un centavo hasta las grandes millonadas, todo es obtenido por parte de la clase trabajadora. Esta deuda no la contrajimos nosotros. Fue el sector privado, fueron los grandes banqueros, fue la gran burguesía los que adoptaron esta deuda que es impagable, son billones de dólares, billones. Entonces, una de las medidas que un movimiento revolucionario de izquierda tiene que implementar es la suspensión de la deuda. Nosotros no tenemos por qué pagar esa deuda. Suspendemos esa deuda, porque además es una deuda que va de capitalista a capitalista, pero que se basa en la riqueza extraída de la clase trabajadora. Por supuesto que decía Marx, ¿no? La realidad es concreta, y el marxismo es eso. El marxismo se basa en la realidad. Nosotros no defendemos el marxismo academicista que luego se da en las universidades, que luego se da en las escuelas, que luego llegan los intelectuales hablando del marxismo, pero que realmente no solamente es como de dientes para afuera, no solamente es para tener buenas charlas de café. No, nosotros defendemos el verdadero marxismo revolucionario, el marxismo que se basa en la realidad. Marx lo que hizo, lo que la burguesía no le perdona a Marx, es que prácticamente la desnudó. Eso hizo Marx. Marx hizo un desarrollo teórico del sistema capitalista tal que desnudó a la burguesía como clase dominante, que le demostró cuáles son sus puntos débiles y que demostró claramente por qué la fuerza de la clase trabajadora organizada es una fuerza imparable cuando se moviliza, cuando está en las calles luchando, cuando está tomando las fábricas. Marx lo demostró y por eso no se lo perdona, y por eso fue atacado tanto el marxismo durante muchos años, y más con la caída de los países de la Unión Soviética, de los países del este a finales de los 80, principios de los 90, que decían, se acabó, el socialismo se acabó, todas esas ideas marxistas son cosa del pasado. Y los errores, ¿no?, que se cometieron. También tenemos que decirlo, ¿no?, los errores del estalinismo que se presentaba como una bandera socialista, pero no era otra cosa más que una aberración del socialismo. Eso no es el socialismo que defendió Lenin, que defendió Trotsky, que creó Marx. Eso no es. Eso es una aberración burocrática. Stalin asesinó a más comunistas que los dictadores fascistas como Hitler o como Franco. El propio Stalin, con la bandera socialista, asesinó a más luchadores comunistas que incluso los dictadores. Eso es una burocracia total, una burocracia que se formó, que generó un gran poder. No hay tiempo para explicar ahorita todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética, ojalá otro día nos podamos reunir y seguir platicando. Pero efectivamente la realidad es concreta y la realidad está haciendo que el marxismo regrese. No hay alternativa. ¿Por qué? Porque el capitalismo está muerto, camaradas. El capitalismo
no tiene salida. ¿Y cuál es la única alternativa? Construir una sociedad democrática en términos reales, una sociedad donde hay una participación por parte del conjunto de la población en los órganos de control de la economía, en los órganos de dirección política, en los bancos. Esa es una auténtica democracia. Eso es donde haya justicia social, donde haya una repartición equitativa de la riqueza, donde haya una producción planificada. Eso es una auténtica democracia. Eso es lo que se llama socialismo en términos reales. Pero incluso podemos explicar por qué tenemos que llegar al socialismo sin mencionar la palabra social. Tenemos que lanzar una serie de iniciativas, de consignas que defienden solamente los intereses del pueblo. Eso es el auténtico marxismo, defender los auténticos intereses del pueblo. Y bueno, obviamente pues la cuestión de los muertos ya lo explicamos, ¿no? La cuestión de la guerra contra el narco, la cuestión del proceso de la presidencia. Bueno, definitivamente este es uno de los aspectos más importantes en este periodo. Perdón. El próximo domingo se lanza la encuesta. Ya empezó hoy. Ya empezó hoy. Ah, bueno, ya empezó hoy la encuesta. Viernes, sábado y domingo. La encuesta para elegir al candidato de la izquierda, ¿no? Desde nuestra perspectiva, el método de la encuesta es un método con alto grado de ser fraudulento. Es un método que, es un método que impusieron los elementos de derecha al interno del PRD. Es el método que defendió Ebrard. Y los chuchos. Ese grupo, Ebrard, tenemos que decirlo claramente, es el representante de los intereses de la derecha a lo interno de las organizaciones de izquierda, como es el PRD. Ese papel está jugando Ebrard. No podemos apoyar. Desde nuestra perspectiva, Andrés Manuel se equivoca en ese punto. Tenemos que decirlo. Andrés Manuel es el dirigente, lo reconocemos como nuestro dirigente, por supuesto, claro que sí, y lo tenemos que impulsar para que él sea el presidente de la República, porque él es la única alternativa viable en este momento para mejorar nuestras condiciones de vida. Él lo es, y tenemos que impulsarlo. Pero también, camaradas, Andrés Manuel es humano con errores, también puede equivocarse, y una responsabilidad de un movimiento revolucionario, de un movimiento de izquierda como es Morena, es que las bases presionen a sus dirigentes para que corrijan sus errores. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Presionar a nuestros dirigentes para que corrijan sus errores. Prácticamente Andrés Manuel aceptó todo lo que la derecha del partido propuso. Aún así yo creo que puede ganar la encuesta, por la propia inercia del movimiento, por la propia fuerza del movimiento. No, pero yo creo que Andrés Manuel puede llegar a ser presa de sus propios errores, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener también la capacidad de plantearlo, de organizarnos, camaradas, de desarrollar una tendencia de izquierda. Yo creo que un gobierno de izquierda en el 2012, un gobierno de izquierda es totalmente posible. Yo creo que sí. Y desde las páginas de Militantes defendemos esa situación. Un gobierno de izquierda, por supuesto que es totalmente posible, porque la base social, la gente, está con la izquierda de manera natural, casi. ¿Por qué? Porque tenemos que el 90% de la población vive en situaciones de pobreza, vive en situaciones de miseria. Hasta la clase media. Hasta la clase media están caídas. Entonces, con una política que defienda los intereses de las clases, que defienda un programa, por ejemplo, que plantee empleo para todas las manos disponibles, seguridad para todos, vivienda para todos, educación gratuita para todos los jóvenes, salud gratuita, salarios dignos, un salario mínimo de 18,000 pesos. Todo eso es posible, claro que es posible, porque la economía actualmente el sistema capitalista ha generado una riqueza brutal, riqueza tremenda, pero esa riqueza, como bien dijo el compañero, está acumulada en unas cuantas manos. Es posible que todo el mundo tenga un salario, o todos los mexicanos tengan un salario digno, claro que es posible, y Andrés Manuel y el movimiento tienen que levantar ese programa. Solamente así vamos a ganar en la presidencia de la República, porque Andrés Manuel, por más ropajes de acercarse con los empresarios, la derecha no lo quiere. No. Tenemos que ser muy claros. La burguesía no quiere a Andrés Manuel en el gobierno. Aunque, claro, y no tanto por él mismo, sino por todo lo que representa, por todo el movimiento de masas que trae tras de sí.
No quieren un escenario como el del 2006. Un movimiento de lucha, de movilizaciones, de concentraciones masivas históricas, como nunca en México. El 2006 eso fue. La burguesía no quiere un escenario parecido a eso. No quiere ni que Andrés Manuel participe en las boletas electorales. Por eso utilizar a Ebrard, por eso utilizar a los chuchos. A Cuauhtémoc Cárdenas. Incluso a Cuauhtémoc Cárdenas, ya eso ya es una verdadera aberración. No se la merecía. Entonces, desde nuestra perspectiva, ha sido un cierto error de Andrés Manuel aceptar todas las condiciones, aceptar la encuesta. Nosotros defendíamos desde las páginas de militante, incluso en el comité territorial de Nativitas de Morena, defendíamos que el candidato de la izquierda tiene que ser Andrés Manuel porque él es el único que garantiza los intereses del pueblo. Ebrard es un representante de los intereses de la derecha. Tenemos que decirlo claramente. Incluso si en la encuesta gana Ebrard y Andrés Manuel decide apoyarlo, tenemos que decirle que no. Ajá. Tenemos que decirle que eso es un error, Sí. que tenemos que movilizarnos en las calles. Ajá. Un gobierno de izquierda solamente va a ser posible a través de la movilización y la lucha organizada de la clase trabajadora. Solamente así, compañero. ¿Sí? Desgraciadamente ha dicho que va a aceptar la encuesta, ha dicho que va a aceptar los resultados. Sí. No sabemos qué pueda pasar. Yo creo que Andrés Manuel puede ganar la encuesta, incluso bajo estos errores, pero por la propia inercia del movimiento. Por la propia inercia, por la fuerza que tiene el movimiento. Pero incluso eso no es seguro. Hay muchas trampas de Ebrard. Eso no es seguro. Una encuesta es casi sinónimo de fraude. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta agarras a un sector de la ciudadanía, no a todos. Así son las encuestas. Agarras a un segmento y de ese segmento le haces una serie de preguntas que además son preguntas muy raras. No sé si ya las hayan visto, las hayan leído. Son preguntas un tanto raras, ¿no? Incluso comparan, hay algunas preguntas donde comparan a Andrés Manuel con Peña Nieto con Vázquez Mota o a Ebrard con Peña Nieto. O sea, hacen comparativos con los candidatos de la derecha. Y bueno, ¿quién es más popular? ¿Quién es más popular? O sea, una serie de preguntas que... ¿Y quién es más conocido? ¿Quién es más conocido exactamente? Entonces... Chicharito. Exactamente, entonces nosotros creemos que efectivamente eso ha sido un error de Andrés Manuel, pero sin lugar a dudas. Es una trampa, la derecha, porque si no lo aceptan, también va a decir, miren, quieren un dictador, porque manejan esa información de esta manera de que si Andrés Manuel no da tregua, no permite esa encuesta, parece que se quiere imponer. No, bueno, es que yo creo que lo que hubiera hecho es movilizar, lanzar un programa que se diferenciara claramente de las propuestas de la derecha. En primera, no lo hizo. Es decir, decir abiertamente la encuesta es fraudulenta, tiene que ser una elección a través que garantice la participación democrática de las bases de PRD, PT, Convergencia y Morena. Ese es el programa que tenemos que lanzar. Y que la elección del candidato de izquierda sea a partir del voto de la elección directa con las bases y que el control de la elección sea a partir de los comités de Morena. Reorganizar a los comités de Morena, reorganizar a los comités de base del PRD y que trabajen de manera unificada con los comités de Morena, defendiendo la elección abierta a través de la participación democrática de las bases. Eso es lo que tenían que haber hecho desde nuestra perspectiva. En primera, lanzar un programa diferente al que estaba planteando la derecha. ¿Ustedes creen que las bases del movimiento no hubieran aceptado eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque para todos es claro. La asamblea del 2 de octubre en el Auditorio Nacional fue claro. Cuando él dijo, vamos a aceptar la encuesta y vamos a aceptar los resultados, el Auditorio Nacional retumbó en un no. La gente sabe claramente que ese método no es favorable para nosotros, que ese método es tramposo y que además son los métodos que está promoviendo la derecha al interno del PRD. Yo incluso lo platicaba con Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que es también un miembro de Morena. Él decía, comentábamos y estamos totalmente de acuerdo, hay puntos concretos que nos unifican. Uno, derrotar a la derecha del PRD. Tenemos que presionar para derrotar a esa derecha que está frenando el movimiento, derrotar a la derecha del PRD. La unidad del movimiento obrero, llamar a la unidad
de todas las movilizaciones, de todos los movimientos, ¿no? de los compañeros de SME, de los compañeros de Mexicana de Aviación, incluso a los compañeros de Sicilia, ¿no? También es un movimiento totalmente legítimo, etcétera, etcétera. A todas las organizaciones de izquierda, llamar a la unidad por un programa revolucionario. Ese es el tercer punto que incluso también el compañero Paquín Azueta iba a decir. Tenemos que impulsar al interno de Morena un programa revolucionario que rompa totalmente con las estructuras del sistema capitalista y que utilice los métodos tradicionales de lucha de la clase trabajadora, como es la movilización en las calles, como es la huelga general. Solamente así, compañeros, vamos a lograr un gobierno de izquierda. Yo creo que incluso Andrés Manuel va a ganar, puede ganar, no es seguro, nada es seguro, puede ganar la encuesta, incluso a pesar de estos errores. Pero yo creo que si seguimos por el mismo camino, la presidencia está lejos. Si seguimos por esta lógica, si seguimos por este camino, la presidencia va a ser difícil. Tiene que hacer un llamado a la movilización. Esto es una lucha de clases. No tiene que confiar en los empresarios. No hay empresarios buenos ni malos. Un empresario puede ser muy buena onda, puede ser muy buena persona, pero a pesar de todo eso, su objetivo es explotar al obrero, por más buena onda que sea, porque tiene intereses empresariales. Entonces, Andrés Manuel, más que acercarse a los empresarios, tiene que confiar en la clase trabajadora, tiene que confiar en las bases, tiene que explicar claramente esa idea de que si dice que no le encuesta, lo van a tachar de dictador. Compañeros, en el 2006, ¿qué no le dijeron? Y aún así ganamos. En el 2006 dijeron, Obrador es un peligro para México. Y aún así, la clase trabajadora sabía que las televisoras están al servicio de la derecha y que Andrés Manuel representaba los intereses del pueblo. No tenemos que tenerle miedo a las campañas mediáticas que atacan a Obrador. No, para nada, camaradas. Tenemos que tener mucha confianza en nuestra organización, fortalecer, democratizar nuestras estructuras dentro de Morena, jalar a más gente dentro de Morena y luchar por un programa revolucionario que rompa con el sistema capitalista, llamar a la movilización en las calles, llamar a las huelgas generales y llamar a la unidad del movimiento obrero como una garantía de ganar las elecciones en el año 2012. Muchas gracias, compañeros.